Sí, pues mira, yo llegué a tu contenido de una forma muy extraña, ¿no? Yo tengo rato em, clasificando mi TikTok, específicamente mi aplicación, como un portal de mensajes, ¿no? Al final de cuentas me ha llegado mucha información por ese medio y lo trato como de intencionar. Y un día estaba pues, perdiendo el tiempo, como a veces lo suelo hacer, y me tocó tu contenido y dije, oye, ¿sabes qué? Pues me interesó mucho lo que estás diciendo y me resonó así increíble. Yo nunca he hecho zapito ni nada de eso. Lo que he hecho es niños santos, le dicen, ¿no? Los honguitos. Dos veces, pero la primera fue muy fuerte, resulta que yo no sabía y fue algo grandecito. Y ahí tuve mi primera experiencia así con ya entender a lo mejor diferente, creer que entendía, como que me cayó el 20, ¿no? Le digo. Pero antes de eso, por la misma experiencia, tuve una sesión de barra de Access. No sé si has escuchado ese. Sí, sí, he Y ahí escuchado. fue como, ahí, ese realmente yo siento que ahí fue donde fue el verdadero, em, que la cabeza como que entró en sintonía, ¿no? Le digo yo. Porque tuve una experiencia muy chistosa donde terminó la sesión y empecé como a dar vueltas, como en espiral. Y yo decía, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento así? Yo veía el techo y decía, y no se movía. Pero yo sentía que sí me movía, no sé cómo estaba muy raro. Y me dijo, pues déjate llevar el que me estaba dando la terapia, ¿no? Y lo hice y empecé a dar vueltas en todas formas como un toroide, no sé cómo explicarlo. Bueno, eso fue mi experiencia. Y a partir de ahí, pues las experiencias han sido eh, muy interesantes, ¿no? De la experiencia humana. Entendí, bueno, mi experiencia de personaje entendió que estamos en una tipo de ilusión, un tipo de sueño, del que nosotros escogimos dormir, o sea, vivirlo, pero desde el lado del personaje. Y es muy interesante eso porque entiendes que no eras el personaje. Eso siento que eso me cayó el 20 padre. Y pues a partir de ahí ya digo, pues la vida se ha vuelto más fácil, siento yo. Ya no es el sufrimiento, ya no es el porque a mí, ya no es es suertes, ¿no? Es lo que la inteligencia quiere de mí. Y yo no puedo hacer nada más que observarlo, ¿no? Y eso está muy curioso. Bastante curioso. Fíjate que lo que, lo que más me pregunta la gente, y es lo que siento que me ayudó mucho, fue a ir entendiendo de que somos como una inteligencia artificial, o sea, el Uh personaje -huh. no es precisamente así, pero es lo más análogo que podemos poner. Una inteligencia artificial que cree que, o sea, se cree el ser. O sea, la inteligencia Uh -huh. artificial se cree el ser. O sea, mis memorias creen que son el ser. Entonces, y ahí se crean un montón de creencias que las tomamos como verdades, las tomamos como hechos. Uh -huh. Confundimos mucho la experiencia con la conciencia. Creemos que la conciencia es experiencia. Creemos que nosotros somos experiencia. Y ahí es donde a veces se dificulta un poco porque las experiencias que estamos teniendo las confundimos como si nosotros fuéramos esas experiencias y no la Okay. conciencia que vivió una experiencia. Y la experiencia es, es decir, este momento es una experiencia. Estamos teniendo Uh una -huh. experiencia, pero de alguna manera la consideramos tan cotidiana, tan simple, que no la etiquetamos como sublime, como sagrada. No, o sea, la consideramos algo normal, natural, como la vida, pero cuando tomo alguna medicina, cuando tomo una herramienta, cuando hiperventilo, tomo, cambia la frecuencia de la experiencia y creo que eso es más espiritual que esto que está pasando aquí. Y ahí Okay. es donde nos confundimos. Confundimos la experiencia y las experiencias son experiencias, son modulaciones que están sucediendo
momento a momento que está ocurriendo, Ujú. y a veces algunas son muy desagradables, muy desagradables. Un accidente, que muere una persona que amas, la traición, son experiencias. También son espirituales, pero nosotros creemos que nada más las psicodélicas, esas son las Son las- espirituales. Esto no es espiritual. Y ahí hay una profunda confusión, porque esto es tan espiritual como cualquier otra cosa, pues, o sea, no puede haber nada que no sea espiritual. sí, todo lo que está dentro del todo, ¿no? Porque a veces creemos que hay, no sé, me llegó a pasar que como que confundía que había varias conciencias, ¿no? Decía yo, con la conciencia de Dios y la mía y tiene una interacción, decía yo, pero no, al final de cuentas estamos rodeados de lo que es el todo, ¿no? De todo lo que es, dice, hay un personaje que está en internet, solo está en inglés, hay traducción, pero es este personaje que es representa como que a un grupo, no sé si lo has visto, que se llama Bashar, un señor peloncito que habla con los ojos cerrados. Ah, bueno, con él me resonó mucho todo este tema, fíjate, fue mi manera de llegar aquí, siento yo, ¿no? Y pensar que esa frase también está muy interesante, decir, es que ya llegué, es que tengo que llegar. No, ya estamos aquí. Ya no hay que llegar a ningún lado, o sea, el chiste es estar, es ser, ¿no? Y eso me pasaba mucho que yo era muy desesperado, es que no, ya quiero que pase esto, ya quiero que tener el dinero para esto, ya quiero cuando tenga una familia, cuando tenga esto, cuando tenga una casa. Y es como de que no, 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 todo ya está aquí, no necesitas ir a ningún lado, ¿no? Y eso es algo que me cayó, te digo, el 20 de eso. Y Que, ahí esa es una búsqueda en la creencia, o sea, basada en la creencia de que lo externo te va a dar ser. Es decir, estamos diciendo cuando yo tenga esto, cuando yo me titule, cuando yo me case, cuando yo tenga casa propia, entonces voy a estar en paz, voy a ser feliz. Entonces, estamos uh-huh, basando la creencia en la adquisición de objetos para sí, realizarnos. Pero también cuando tenemos experiencias, entonces empezamos a cambiar la búsqueda. Ahora ya no son objetos físicos, ahora son objetos emocionales, experienciables, conceptos mentales. Ya estudiaste la Biblia, ya leíste el Bhagavad Gita, ya leíste el libro de Eckhart Tolle, o sea, empezamos a ver quién colecciona más cosas para formar la personalidad, el ser. Entonces, aquí cambiamos la búsqueda externa de objetos por objetos mentales, por uh-huh, experiencias. Ya consumiste ayahuasca, no te la tienes que perder. Ya consumiste sapito. O sea, es decir, seguimos en la búsqueda de experiencia, creyendo que en una experiencia ahí es donde está, ahí es donde te vas a encontrar. Y eso son es la mentiras. misma, ¿Por qué? es la Porque misma, es la misma búsqueda. es la misma búsqueda, nada más que revolcada ahora. O sea, le dimos vuelta. ¿Por qué? Porque la verdad es que, te decía al inicio, esto es lo que somos. Que esto es, esta plática, esta charla, esto está apareciendo en la conciencia tal como lo estás viendo, se está desplegando así, y esto es lo que somos. Entonces, obvio, dentro de eso que somos, estamos cambiando en frecuencias. A veces estás Sí, cansado, a veces estás triste, tienes hambre, pero la experiencia se está modulando. Pero tú no eres la experiencia, eres quien está viviendo las experiencias. Y uh-huh, encontrarte a ti, aquí, ahora, en este momento, es el mejor regalo que te puedes dar, encontrarte donde estás. Pero decimos, no, es que yo necesito, ya estás creyendo que no estás aquí, que estás después, que este ahora no es suficiente para ti. Hay uh-huh, una comparación, lo comparamos con experiencias que hemos tenido, vamos a llamarles sublimes, porque le sí, llaman algunos espirituales. No son espirituales, que nosotros tengamos una experiencia, por ejemplo, el domingo yo iba a la playa. Y me acordé de esto porque voy a la playa muy contento, vamos escuchando música de cello, voy con la familia a comer a la playa y en carretera se amarra el motor del aire acondicionado, el compresor.
se amarra y se oye un chillido y se troza la banda. Entonces el domingo, pues me orillo en carretera, no traigo ni corta uñas, la camioneta es nueva y pues momentáneamente no sé qué hacer. Le hablo a un amigo mecánico y me explica, me dice, no le pasa nada, préndela, busca dónde dejarla encargada y mañana lunes vamos por ella. Entonces, en ese momento te das cuenta, estoy tirado en la carretera, con un problema, no sé qué hacer. Eso es muy espiritual, pero nosotros no vemos lo espiritual en la experiencia humana cotidiana, pues es una experiencia más. Entonces, Ujú. queremos que sean sublimes para etiquetarlas de espirituales. No, no, no. También cuando tienes una diarrea, también cuando te duele la cabeza, también es espiritual. No separes, no dividas, no, no, es la vida. No sé si me expliqué. Marco, Sí, perfecto. Perfecto, sí, o sea, cualquier, el estar presente, ¿no? El estar aquí y ahora. Y dices tú, bueno, y antes no lo estaba. Sí lo estabas, pero no, no era, es que si no es consciente, no, no sé si se entiende, pero sí estabas y lo has estado siempre. Nada más que estabas como con el velo que tú tenías que tener. No lo sé para qué. No, no, no he entendido eso todavía. No, no siento que no lo he entendido, pero sí entiendo eso del buscador. Nunca, siempre busca una experiencia diferente, ¿no? O busca sentir o busca tener algo que siente que no tiene, porque esa es la gran mentira que yo también me di cuenta, que el que no estamos, el sentir que no estamos completos. Y pues todo el mundo te lo dice, en este mundo terrenal, en esta Matrix, en este plano, lo que tú quieras es, tienes que hacer esto, tienes que encontrar a Dios, tienes que encontrar una pareja, tienes que ser alguien en la vida. Esa es esa, fíjate que fue la que más a mí me hizo entrar en razón de que, ¿por qué decía yo? ¿Por qué tengo que ser alguien en la vida? ¿Quién dice? ¿Quién dijo? ¿Dios? No creo. ¿Jesús? No creo. Y eran mis referencias, ¿no? Y sí, decía mi sí, papá, sí. bueno, pues, no, no, no me daba sentido a mí. Y mucho tiene que ver también encontrar respuestas de otro tipo, ¿no? Como de dónde venimos, quién soy, decía yo, por qué estoy aquí, qué necesidad de venir a sufrir, decía yo, ¿no? ¿Para qué elegí venir a vivir esto? Y fue en esa búsqueda que bueno, es que decir lo entendí se puede malentender que ya lo resolví, que ya no entiendo todo, y al contrario, solo sé que no sé nada, ¿no? Eso es algo también que me encuentro y te cuentas las historias que ves en internet, que ves en los libros, de que el libro de Urantia y que Jesús y que los ángeles y arcángeles y todo eso. Y hace poco lo vi en una plática contigo que no sé con quién estabas, que decía, son historias que nos contamos para que tenga sentido esto, ¿no? Como decir que es una obra de teatro, obra de teatro y decir, pues, creo yo que yo también me identifico mucho con el decir, la obra se trató de que fulanito mató a su mamá y se puso muy triste y luego entendió y vio a Dios y se hizo feliz, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ah, sí, estuvo buena. Pero hay gente como que se clava en el guión y en los detalles y es para llegar a lo mismo, pues al final de cuentas, pero yo le digo ser absolutista, es decir, como que pues nos creó para existir y ya porque se quería expresar a través de nosotros, quería conocer su obra y, no, y es como la maldición del artista, ¿no? El artista, por más que quiera, no puede apreciar su obra como otros lo pueden apreciar. Entonces, ¿qué hizo el artista? Pues dijo, pues me voy a hacer el espectador para poder verlo, ¿no? Eso como que a mí es lo que me da sentido. Y eso esa es la búsqueda, que digo, interminable, que cuando te das cuenta que siempre está buscando algo. Entonces, ¿qué tal si fuera diferente? Digo yo, ¿qué tal si ya no tuviera que encontrar nada y ya lo tengo todo? ¿Cómo se sentiría eso? Y en las meditaciones lo trato de intencionar como ya siento que tengo todo y es una paz, una tranquilidad que digo yo, eso se trata, de tener esa paz, eso es lo que Dios siento yo, creo yo, con mis creencias, que es como el camino, ¿no? La verdad, llegar a esa paz, vivir en honestidad, vivir en lo que el ajustador, lo estaba viendo justo en un video anoche, ¿quién es el ajustador de los pensamientos? Decía yo, ¿no? ¿Y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y tiene que ver como que ya con el lado espiritual, si lo reflejamos por allá, es el Espíritu Santo y no me acuerdo qué otra cosa, y es como, ok, ¿quién es el que dice, cuando estoy haciendo algo
y digo, voy a agarrar esto para la casa, y digo, no, 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 eso no es tuyo, déjalo ahí, esto no, no te pertenece. Y es como eso, ese es el ajustador. Digo yo, ¿quién es ese el que está llevando el caminito? No, pues al final de cuentas es lo que te hace actuar y responder. Sí, 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 no sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Incluso en este proceso que está ocurriendo, se creó la ilusión de que existe un personaje llamado Marco, llamado César, y todo eso es una historia, nací en tal parte, mi mamá y todo, que es una historia que se está contando tal como lo dices. Y aquí la historia se está empezando a disolver, se está Ujú, empezando a reconocer por lo que es historia. ujú, O sea, es una historia, no hay alguien aquí, es una historia como la que acabas de mencionar. De repente, sigo el ejemplo que tú pusiste, me meto a una obra de teatro, estoy en la obra de teatro representando a un personaje o la película. Entonces, a mí el director me dice que yo tengo que dramatizar más, que tengo que hacerme más ofendido, que tengo que reaccionar e incluso hasta golpear a la otra persona o algo. Y cuando alguien ve la escena, dirá, wow, qué personaje, le temblaba el labio de coraje, se podía sentir su respiración de rabia, pero ahora resulta que nosotros no queremos sentir eso, creemos que eso no debería de ser, cuando realmente el director nos está pidiendo, sé tú, sé plenamente tú, siente lo que sientas a tope, siéntelo. Y nosotros caímos en un velo, como bien lo decías, de que debemos de controlarnos, de reprimirnos, de, de, de no sentir eso, de que eso es malo. Entonces, y resulta que en una película te piden que tú lo amplifiques y en la vida real que lo suprimas. Por eso, de repente vemos a alguien que se altera sí, y nos quedamos todos sacados de onda porque todos estamos programados para ver como negativo eso, ujú. algo que no debe de ser, que no debería. Deberíamos todos andar así, pero Como yo. la película no trata de eso. La película trata de la autenticidad de la persona. Cuando vas reconociendo eso, vas reconociendo, te das cuenta de que hay una programación en ti para juzgar y criticar a las personas que se permiten sentir. Ujú. Que alguien que reconoce abiertamente que me encanta el sexo y una mujer, imagínate que diga, me encanta el sexo y que me den por delante y por atrás y en tríos o algo, todo mundo se asusta, pero esa es la verdad. La verdad es que esa mujer es cachonda y le gusta el sexo y nosotros inmediatamente la juzgamos, Sí. la criticamos, la envidiamos, si tú quieres. Entonces, empezar a reconocer que tenemos una mente cuestionadora, juiciosa, prejuiciosa, es empezar a decir, wow, o sea, el problema no está afuera, sino que me dijeron que yo y los demás se tienen que comportar de cierta manera Ujú. y al comportarse de cierta manera es reprímete, que no Sí. se te note el miedo, que no se den cuenta que tienes vergüenza, que sea, escóndete de lo que realmente eres. Es, por eso mucha gente que empieza a conocer, vamos a llamarle a un maestro, para él es chocante a veces. Ujú. Chocante me refiero que choca con sus creencias. Que Ujú. ver que un maestro se está comiendo un pedazo de carne, que ver que un maestro voltea a ver una mujer pero ¿por qué? Se supone que si tú ya estás en un estado de conciencia, tú no debes de sentir esos deseos. Pero ¿de dónde sacamos eso? Todavía hasta la fecha hay gente que habla de que Jesús andaba enredado con María Magdalena. Pues todos los religiosos se les paran los pelos porque no están de acuerdo, porque no reconocen la humanidad de Sí. Jesús. Era un humano como tú y como yo, pero todo lo queremos ver pues trascendido, impoluto, pero no, no es así la vida. La Perfección, ¿no? vida es una perfección, pero una perfección imaginaria, Ideal. inventada, porque lo imperfecto de nosotros es lo que nos hace perfectos. Es decir, que te huele el aliento, que te eches un pis por ahí, que amanezcas cansado, que tengas sudor. Eso es ser un ser humano. Y a eso le tenemos
pánico, estamos queriéndonos ir a la quinta dimensión, a la séptima, porque no queremos amar esta realidad tal como es, reconciliarnos con esto. Y cuál crees que sería la ventaja, César, tú de decir, bueno, ya que tengo conciencia, bueno, siento que tengo esta conciencia que me hace estar en paz la mayoría de las veces, o que me pasa algo y digo, pues no, es pasajero, ¿no? Te lo copio, de que es pasajero menos yo. Todo es pasajero, hasta lo bueno, hasta lo más delicioso, hasta lo más triste es pasajero. Entonces digo yo, ¿cuál es el chiste de estar, aparte de estar en calma, ¿no? Y decir, bueno, pues esta vida me la puedo llevar, la puedo elegir yo. Si yo puedo elegir el bien y el mal, o sentirme ansioso o feliz, pues ya es una elección, ¿no? Al final de cuentas es lo que me haga sentir bien. Siento yo que es como... Y si a alguien le hace sentir bien ser enojón, ser gruñón, y está peleado con esa idea que tú dices que lo trae en la programación de que no, no está bien ser así porque la sociedad, porque el mundo dice que todos tienen que ser buenos, Dios dice que seas bueno, pero ¿quién dice que ese no es el camino para llegar a Dios? O sea, como dicen, todos los caminos llegan a Dios, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma. Entonces es esa contradicción que ya nos meten en la cabeza. O nacemos con ella, no lo sé. Es una paradoja, pues. Para poder que exista algo, para poder que exista algo, tiene que haber una resistencia a ese algo. Ujú, Y para mí me gusta, por ejemplo, para poder que ese techo que tengo yo aquí en mi cabeza exista, se sostenga, necesita pilares. ujú. Esos Ah, pilares son resistencias. Si yo me enojo, este enojo existe porque no me quiero enojar. ujú, O sea, no me quiero enojar y por no quererme enojar, por eso soy corajudo. Es decir, me resisto a la verdad y entonces al resistirte causa persistencia lo que resistes. O sea, ujú. lo sostienes, lo Sí, detienes. ¿Ok? Entonces estamos en una burbuja, en un sueño, donde nos enseñaron a resistir lo obvio, lo natural. Por lo mm, tanto, quedamos atascados ahí. Resistimos y cuando tú empiezas a permitirte ser auténtico, esto se va disolviendo porque no tiene resistencia. Es decir, el camino es reconocer, ir reconociendo que no tiene nada, absolutamente nada de negativo y de malo que tú sientas lo que sientes, que tú pienses lo que piensas. Tiene que haber alguien ahí, alguien, alguien dándole un significado a eso. Si tú piensas en este momento, no sé, en estarte comiendo un kilo de carne, te lo imaginas, pero dices tú, no, 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 es matar a un animalito, va contra la moral. Esos pensamientos son los que están juzgando al otro pensamiento. ya. En lugar de reconocer, pues no tiene nada de malo que haya pensado en comerme un kilo de carne. ¿Qué de malo tiene? Nada. ¿Quién va a juzgar ese pensamiento? Yo. Ahora lo puedes llevar a los actos igual. Esto se pone más difícil. Te lo comes y te cayó muy mal porque era mucha carne. No tiene nada de malo. Es una experiencia de comprensión de que un kilo de carne te va a caer pesada. Y Sí. entonces se registra eso. O sea, todo lo que está sucediendo, todo es perfecto para que suceda y se produzca una experiencia. Ujú. Esto a nosotros nos cuesta mucho esfuerzo por la programación que tenemos. Ahora, para cerrar con eso que preguntaste, lo que nosotros le conocemos como mandamientos, Ujú. ¿ves? No matarás, no robarás o algo. Sí. Para mí, en lo que, como dices tú, igual que tú, yo he empezado a cuestionar eso. No, no eran mandamientos, no. Eran como descripciones de una persona que ya se liberó de la programación. O sea, ¿cómo vas a reconocer a una persona madura, despierta, congruente, coherente, cuando ya no mata, cuando ya no roba? O sea, es un reconocimiento de una claridad, de una persona se desmanteló, se quitó todos los velos de individualidad. ¿Y qué ocurre? Reconoce, y esto es interesantísimo, Marco, reconoce desde la conciencia que es que él no es un personaje, Ujú. que el personaje es ilusorio. O sea, no hay alguien que el personaje no reconoce que es personaje, no, reconoce la conciencia, que él es el titiritero y que mueve todos los títeres.
Y cuando te empiezas a dar cuenta de eso, al títere le permites que haga el papel que se le asignó. Ujú, Entonces empieza a haber una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? El títere, el personaje, se empieza a desprogramar y esa desprogramación le va causando un comportamiento. ujú. Pero no es él el que está decidiendo desprogramarse, está siendo desprogramado desde otro estado de conciencia, diríamos, o desde la conciencia, no desde otro, sino desde la conciencia. Es decir, tú, a medida que vayas comprendiendo cosas, dándote cuenta, desmantelando ideas, dejando de creer en la cigüeña, dejando de creer en Santo Claus, dejando de creer que es malo que a una mujer le guste el sexo, que es malo. O sea, a medida que tú te vas quitando todas esas opiniones, tú te vas haciendo más en paz, más tranquilo. Ujú. Pero no porque tú lo estás decidiendo, sino porque es un suceso que está ocurriendo. Tenía que pasar. Entonces, cuando te vemos así, yo te veo así y luego primero yo quiero ser como él. ¿Y qué hago? No, tú no puedes hacer nada. Eres como un fruto que se está madurando y tú no estás haciendo nada. Es el sol, la lluvia, el árbol, el proceso, te va llevando a un cambio de configuración. Ujú. Y entonces, obvio, cuando yo estoy cerrado, tapado, yo quiero convertirme en eso, pero tú no decides eso. Es la vida la que se está despertando en ti. Ahora, ¿hasta dónde llega el despertar? Hasta donde te empiezas a dar cuenta que como individuo no hay nadie y no hay nadie que se dé cuenta que no hay nadie. Es decir, así como un niño de 2, 3 años que es inocente, él no sabe que es alguien, Ujú. no sabe, pero ya es alguien, Es solo la ya lo existencia. es. Y actúa muy congruente y coherente con su sentir. Si tiene hambre, llora. Si tiene sed, quiere agua. Si se enoja, se enoja. O sea, es auténtico, pero lo vamos a programar para que se reprima, para que no sea auténtico. Oye, ¿y sabes cuál es el ejemplo perfecto de eso que estás diciendo? Estos, mira, estos ¿Sí? seres, estos seres de aquí nos dan el ejemplo muy claro que no se ocupa. Ellos viven en su modo, viven, ni siquiera saben que están haciendo mal si hacen algo, ellos están actuando en su ser, en su instinto, vaya. Entonces no tienen una programación porque no hay quien los adoctrine, no hablamos el mismo idioma. Yo no lo puedo hacer que piense de alguna manera. Entonces, de cierta manera lo entiendo con el ejemplo de los niños, ¿no? Hasta que te enseñan a pensar, hasta que te enseñan a entender como que las reglas del mundo, pero es parte de esa mentira, ¿no? Desde el lado de vista como de, para que funcione, para que se sostenga, tiene que ¿Sí? existir eso. Y ese es el ejemplo, yo lo veo en este gato. Este gato vive y tiene todo de mi parte y no necesita preocuparse, pero lo tiene todo. Entonces yo entendí que eso es más o menos lo que es. Mira, me gusta el ejemplo te lo voy a poner porque lo acabas de decir. Si tú vas a jugar béisbol, pero no te sabes las reglas, te las tienen que explicar. Ujú. Te tienen que explicar las reglas para poder jugar el juego. Si vas a jugar voleibol, igual. Si vas a jugar fútbol, igual. O sea, hay reglas. Entonces, cuando tú te metes a este sueño, hay reglas para, para el sueño. La primera es que se te olvide quién eres. La primera regla. Olvida quién eres. Cree que eres una historia, cree que eres un cuerpo y desde ahí vamos a arrancar. Sí. ¿Ok? Que naciste, que tienes un papá, que tienes una mamá, que la vida se trata de adquirir cosas materiales, que te vas a realizar cuando tú cumplas todo este pliego petitorio de cosas, Ujú. entonces te vas a sentir en paz. Es decir, entras a un juego donde el juego se trata de buscar tu felicidad, de buscarte a ti, de Buscar. buscar adquiriendo cosas. Entonces llega un momento en que te empiezas a decir, este juego tiene trampa. Sí. ¿Cómo que sí, tiene una trampa? ¿Por qué? Porque eres la paz buscando la paz. Entonces Ya eres paz. Ya eres. pierdes la paz, o sea, te pierdes a ti mismo por andar en búsqueda de ti mismo. Fíjate nada más que qué paradoja tan hermosa. Por eso digo, apenas al creador del universo
se le pudo haber ocurrido un juego de este tipo, de inventar un juego donde, donde creas creencias contrarias, Sí. por así decir. Imagínate, se me había ocurrido mucho tiempo esto, No sería que chiste. te ponen en una jaula y, y te piden que te escapes. Y la única manera, incluso hay una película que se llama La Esfera de esto, Ujú. la única manera que se desactive la jaula es que tú dejes de querer escapar. O Ok. sea, la llave, cuando tú en ese momento dices, ok, me rindo, reconozco que de aquí nunca voy a salir, en ese momento se desaparece la jaula. Entonces, a nosotros nos hicieron creer que teníamos que alcanzar esa felicidad, esa paz. Pero entre más la buscamos, más mal nos sentimos, más encerrados, más perdidos. Entonces, imagínate la paradoja, programado para corretearla y la solución está en que te detengas, pero estás programado para corretearla. Sí. Entonces, sí, es una paradoja que le zumban los bulbos a uno. Es el mundo al revés, le digo yo, ¿no? Pareciera que lo que estás, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? También de que si le estás persiguiendo a una mujer, más se te va a alejar. Entonces dices tú, bueno, pues entonces me voy a concentrar en mí mismo. Y cambia todo. Y es como el mundo al revés. Así le digo yo, ¿no? Esa es la regla de la paradoja del mundo, ¿no? De que todo es al revés. Que todos te dicen de que no, no, si estás en este como espiritual que le dicen aquí, ¿no? Es que no, es un hippie y tienes que producir y tienes que ser en la vida, no, no, no te tires para allá porque no vas a hacer nada y no vas a tener nada. Pero es la misma mentira contándose para estar otra, para no, el mismo bucle, ¿no? Le digo yo. Sí, es. Cuando no, Sí. no. Oye, César, y otra cosa que me gustaría dialogar contigo, el tema de más absolutista todavía, del por qué Dios decidió, o el todo lo que es, o el creador, por qué decidió hacer esto y volver otra vez interno y explotar. Y a mí me llegó desde mi perspectiva como personaje, ¿no? O sea, como decir, ¿qué sentido tiene tener este personaje si no le puedo agarrar un sentido? Y el sentido para mí fue cómo me siento yo y es cómo se siente Dios, ¿no? El creador, más o menos como que un reflejo. Si yo me puedo sentir así, él lo hace, sí, ¿cómo se puede decir? Amplificadamente, inimaginablemente. Y él era el, ¿qué me pasa cuando quiero hacer algo? Digo yo, pues me aburro, intencionalmente me aburro, no hago nada, existo nada más, me siento en el piso, en un sillón a existir. ¿Y qué pasa? Me termino aburriendo. ¿Y qué hace? Hago cosas, lo que sea. Me pongo a hacer algo y vuelvo a ese bucle. Entonces dije yo, no sería el chiste, toda el truco, el por qué Dios dijo, me expando y me contraigo, como ese buscador que busca divertirse, ¿no? O busca no aburrirse. Y eso fue algo como que a mí me resonó mucho, el de, sería tan, ¿cómo se puede decir? Sátíramente, tan absurdo que lo veo sentido, ¿no? De que por qué Dios sí creó todo, pues porque estaba aburrido, ¿no? Y por qué por el rompecabezas, por qué lo desarmas para volverlo a armar, porque ya no tiene chiste que esté armado, o sea, es como el Lego, ¿no? Las piezas del Lego, oye, ¿por qué lo desarmaste si ya estaba bien hecho? Me gusta armarle el Lego, o sea, al final de cuentas es la acción, es la intención de estar haciendo algo. Entonces es como que eso a mí me resonó, no sé si te ha pasado o resuena contigo eso, ¿no? Y incluso desde una perspectiva mística, esa es la historia de que Dios está aburrido y se puso a jugar con sus juguetitos y para hacerlo más interesantes decide olvidarse de sí mismo. Pero sigue siendo una explicación un poco dualista. Mm, Cuando te empiezas a meter en el concepto de la no dualidad, okay. así como hay varios maestros, te das cuenta de que esto es una ilusión. Ujú. Y la ilusión significa que Marco, por así decir, Marco es un personaje ilusorio. Se crea con pensamientos de yo soy Marco, se crea un cuerpo que crea que él es Marco, se crea una historia que crea que él es Marco,
Sí. Pero todo esto es como momentáneamente creer que eres lo que no eres, creer que eres lo que no eres, para poder tener experiencias que no las podrías tener si tú sabes quién eres. O sea, Ujú. no podrías tú sentir celos, no podrías sentir tu envidia sabiendo que tú eres todo lo que ves, lo que sientes, o sea, todo lo que está ocurriendo eres tú. Brahma, ¿te acuerdas? Sí. Todo lo que es Brahma. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se está transformando. Entonces, reconocer que toda la materia es una unidad incluyendo este cuerpo, y momentáneamente creer que nada más eres este cuerpo, que nada más estás aquí y no allá, Ujú. crea la ilusión de un personaje que sufre, que llora, que tiene metas. Sin esa ilusión no se podría dar la experiencia. Sí. Pero ahora, ¿qué crees que sucede? Cuando el personaje se desvanece, se desaparece, pues todo lo que vivió y lo que creía que era también se desvanece. Regresa al silencio profundo, regresa a lo que siempre ha sido, Ujú. que ha sido conciencia, presencia silenciosa, que momentáneamente tomó la forma de personajes para vivir una película, una obra de teatro, y regresa otra vez a lo que siempre es. Está, diríamos, el famoso Big Bang, está apareciendo y desapareciendo, pero Ujú. en tiempo real, no en un pasado, sino aquí y ahora. ¿Sí? Con flashazos. Justo mm, lo que yo he visto, y a veces me preguntan, ¿y por qué dices eso? Porque lo he visto. Y obvio, este he visto, yo César de Morey no lo he visto, sino la conciencia que somos se ha reconocido. ¿Qué reconoces? Que en este momento estoy en un olvido creyendo que soy César de Morey, pero tengo chispazos en la memoria del personaje de lo que realmente es aquí y ahora. Ujú. ¿Qué es aquí y ahora? Esa conciencia aparece en esta forma y desaparece más de 345 veces por cada décima de segundo. Es decir, y cada vez que aparece, aparece una millonésima parte más adelante que la anterior, Ujú. como si fuéramos dibujos animados. ¿Ok? Cada dibujo es un poquito más y el otro se desvanece y aparece otro y el otro se desvanece y aparece otro, pero son millones, en un minuto son millones de imágenes tridimensionales para crear esta ilusión de que estamos platicando tú y yo y que somos dos personajes, cuando en realidad es la misma conciencia tomando forma, platicando con ella misma. O sea, y cuando ves esto dices, ¿y dónde está ocurriendo esto? Aquí está ocurriendo en este instante. No ocurrió ni va a ocurrir, está ocurriendo. No sé si me alcancé a explicar. Completamente. Completamente, sí. Bueno, quiero ir cerrando con esto porque para mí esto que voy a explicar me lo cuestionan mucho y me lo preguntan por el concepto del libre albedrío y por el concepto de eso de que no hay nada que hacer. Entonces, tú decías ahorita, voy y me siento y no hago nada, me aburro. Bueno, pues el aburrimiento es una experiencia. Estás ahí teniendo una experiencia de aburrimiento. Es decir, no has dejado de tener experiencia, la experiencia continúa. Que no te guste el aburrimiento como personaje, que rebotas porque quieres tener otra adrenalina, esa es otra cosa. Pero la experiencia no puede no estar ocurriendo. No puede. Estás en experiencia eterna. Tú eres la experiencia eterna. Ahora, dejar de hacer, la propuesta es que reconozcas que nada de lo que hagas o dejes de hacer altera lo que tú eres. Sí. Nada de lo que hagas o dejes de hacer altera lo que tú eres. Lo que tú eres es inamovible, es indestructible, eres la vida tomando forma, no puede ser afectada. Por lo tanto, si tienes un título, si ganas más dinero o algo, no te hace más ser. Solamente estás teniendo una experiencia de tener más dinero. Por eso cuando hablamos de no tienes nada que hacer para ser lo que ya eres.
Ujú. Esto no significa que te sientes en un sillón, sueltes tus negocios, sueltes a tu pareja y no vayas a pasearte, no vayas de pesca, no vayas, no, 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 eso no está diciendo esto. Esto está diciendo que lo que haces lo hagas como una expresión de ti, que sigas haciendo y lo vas a seguir haciendo y que lo disfrutes más. Que si estás comiendo, disfrutes tu comida. No dicen no comas, no camines, no, no, no dice, no, nada de lo que hagas va a hacerte más ser. Por eso Ujú. no es necesario que hagas nada para ser lo que ya eres, pero tú tienes que seguir haciendo lo que haces como personaje. Lo aclaro porque mucha gente terca con que yo dije que no hay nada que hacer y entonces él ya no quiere ir a trabajar, no quiere lavar la loza. No, yo Lo no entiendo. dije eso. Lo estás interpretando desde tu parte floja, huevona. No, no. Sí, de Tú tu vas a propio seguir siendo. propio, sí. Ahora eres un ser que no quiere hacer, pero sigue siendo el ser. Ahora es un ser que hace muchas cosas, pero sigue siendo el ser. O sea, y está bien. Haz lo que tú quieras, pero no puedes dejar de ser lo que eres. No sé si queda claro este concepto. Te lo puedo decir como una analogía que yo lo reflejo, ¿no? Con el A ver. hecho de sentirse que vas en un carro y que tú creías que tú ibas manejando, pero en realidad, y te puedes confundir que tú eres el carro, incluso, o sea, yo me estoy transportando en el, pero resulta que dices, bueno, yo venía manejando o soy el carro, de tanto que estás dentro de ahí, tanto que te metes y tanto que parece tan real, que dices tú, oye, pues es que yo pensaba que era el carro, y luego dices, no, yo voy manejando el carro, después te llega, ¿no? Y luego dices tú, no, resulta que yo voy copiloto y le voy diciendo a dónde me lleva el que va manejando el carro, y luego dices tú, no, soy el que va atrás disfrutando el viaje de alguien que va viendo, que va manejando, que va diciéndole al otro que maneje el carro, ¿no? Entonces, creo que ahí está el tema de dejar el personaje ir. Cuando te dices, oye, soy un espectador de este personaje, incluso de la vida de este personaje, porque dices tú, mira qué curioso lo que está haciendo, mira ahora con qué salió, mira qué ocurrente, ¿no? Y pasa como las películas, o sea, yo siento que las películas es un reflejo del mismo que está pasando. ¿Qué pasa en la película? De que no, parece que todo ya está a punto de acabar y que se va a hacer una gran cosa y de repente pasa algo, ¿no? Se expande lo que no pensabas que iba a pasar. Dices, es imposible que pase algo y pum, llega el superhéroe y salva a todos, ¿no? Es un ejemplo. Y dices, tú es lo mismo en la vida, que cuando te está yendo mal, te estás quedando sin un peso y de repente sale algo, ¿no? Sale un trabajo, sale esto como personaje. Y dices tú, pero ¿quién estaba observando de esa película? ¿Quién estaba apreciando que, mira, ya va a pasar esto? Está por pasar este cambio en la frecuencia de arriba y abajo, ¿no? Es como... Y esa es la conciencia, viendo el paisaje, ¿no? Viendo atrás del carro, viendo el camino y diciendo, yo no más dejo que me lleven y lo voy a disfrutar, voy a ver el camino, voy a sentir el aire acondicionado, me voy a estirar las piernas, a mí me llevan y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Y entendí que ese es el Sí, personaje. nada más que eso otra vez, eso va Sí. ocurriendo porque incluso venía escribiendo lo que probablemente ahorita que termine contigo, voy a ir a desayunar y ya regreso a grabar otros videitos que quiero grabar. Y ese es uno de ellos, de que hay una programación tan dualista, le vamos a llamar, así tan dual, que, que la persona piensa en estos términos. Se poncha el carro y el chofer dice, me ponché. Sí. Y yo me le quedo viendo a veces, ¿te ponchaste tú o se ponchó el carro? O sea, estamos tan mimetizados que hasta creemos que somos lo que no somos. Es decir, cuando te empiezas a dar cuenta, algunos místicos se desconfiguraron tanto de reconocer, dicen, voy a llevar a acostar el cuerpo tiene hambre. Empiezan a reconocer que esto es una inteligencia que está reaccionando y que tú no eres el cuerpo, Ujú. que tú tienes un cuerpo y empiezas a hablar con lingüística refiriéndote a una posesión tuya, así como el carro. Lo voy a llevar a linear o algo así. Bueno, pues voy a llevar al doctor al cuerpo. Si quién lo va a llevar, pues yo voy a llevar al cuerpo al doctor para que le saquen sangre. ¿Qué no eres el cuerpo? No, no eres el cuerpo. Entonces, la gente se asusta cuando hablas en estos términos, porque empiezas a reconocerte como no cuerpo. Ujú. Ahora, cerramos con esto, compañero, porque ahorita ya entra
a las 10. El otro punto que quiero, aprovechándote, ¿ok? Es la, la ilusión creada con pensamientos que aquí hay alguien, ¿ok? Y este alguien tiene libre albedrío. Ujú. Este alguien puede imaginarse un BMW y allá afuera hay un universo que no tiene nada que ver conmigo, pero que me va a escuchar y me lo va a mandar. Si yo sostengo una imagen aquí, yo personaje, sostengo una imagen, el universo se va a apiadar de mí y va a decir, mira, pobrecito, está soñando en un BMW y se lo vamos a hacer llegar. Así es la mentalidad. Y cuanto más crees que tú eres una persona y te tomas todo personal, más, diríamos, el sueño es más profundo. Ujú. A medida que vas reconociendo que aquí no hay nadie, que no hay nadie, que todo está sucediendo y que tú eres parte de ese suceder y que lo que te sucede es algo que sucede, no te sucede, sucede, es donde te vas dejando de sentirte persona, te despersonalizas, Ujú. ¿ok? Y empiezas a tener una vida impersonal. ¿Qué es una vida impersonal? Que empiezas a reconocer que todo esto eres. El sueño está ocurriendo en ti, pero en ti como espíritu, no como cuerpo. Este cuerpo está en ti y todo lo que te rodea está en ti y todo lo que está ocurriendo está en ti. Entonces tú ya no te empiezas a identificar con el cuerpo, sino con la conciencia que realmente eres. Pero esto te sucede. Yo lo insisto porque a mí me han sucedido y me está sucediendo y yo no estoy haciendo nada. Entre menos interfiero, entre menos, más dejo de querer hacer. O sea, que hiperventilar, que concentrarme, que entre más, no, nada. Llego y me acuesto y ni siquiera me quiero dormir, pues que se duerme el cuerpo cuando le dé la gana. O sea, Ya. interfiere lo mismo posible. Por eso esa frase, y con esto vamos cerrando, de aquíétate, yo la convertí en quítate. O sea, eso que crees que eres, quítate. O sea, no interfieras, porque esto ya está funcionando. Y ese yo es como una interferencia que está interfiriendo con lo natural. Por eso ese gato que levantaste, pues no se enferma de nada, porque no interfiere, no tiene estrés, no se cansa, no se enfada, no se molesta. O sea, Simplemente se es. molesta, lo vibra y lo suelta, no lo reprime. Es decir, que a medida que tú vas no tomándote nada personal, vas soltando y soltando otra vez, pero esto te está ocurriendo, pues la gente te ve y dice, wow, que yo quiero ser como él. No, todos vamos para allá. En diferentes procesos, todos nos estamos disolviendo para reconocer que somos la vida. Me La queda vida claro. platicando consigo misma en todas sus formas posibles. Buscando de alguna manera la auto, como le dicen, iluminación, ¿no? Pero no es iluminación, es desvanecimiento, al contrario, te estás quitando cosas, no te estás sumando, te quitas. Es como la cebolla, hay que quitarse las capas para llegar al centro. Y el centro es eso, Sí, te das cuenta que, ¿cuál es el chiste? No hay chiste, es el el ser, chiste. existir y ya. Ahora, por eso, desde la ilusión nos ha costado esfuerzo entender esto. ¿Por qué? Porque hasta que tú te das cuenta que no había nadie aquí que entendiera algo, que era una ilusión, esa ilusión se resistía a disolverse. Porque cuando dices, ok, reconozco que no tengo ningún control, no tengo libre albedrío, se asusta el personaje. El personaje dice, no, espérame tantito, ¿cómo estás soltando todo? Sí, no tengo ningún control ni de lo que siento, ni de lo que pienso, nada. Y eso acelera el proceso de disolver Ujú. la personalidad tan anclada, tan fuerte que hay de la ilusión del sueño, donde siento pues que me traicionaste, me lastimaste, me dejaste, me abandonaste. Aquí hay alguien a quien le está pasando muchas cosas. Te das cuenta que no, que nunca te ha pasado nada, que son cosas que están sucediendo y sucediendo. Y que no hay buenos, ni malos, ni culpables, que son etiquetas nada más. Y que va a Me dio seguir, mucho gusto.
Mucho gusto platicar contigo, Marco.